El cañón del Winchester apuntó directo al pecho del hombre, el acero seleccionado contra la tensión húmeda del salón. Todo el pueblo de Bitter Creek contuvo su aliento. Ellos habían dicho a la mujer que él era un monstruo. Ellos habían susurrado que Barrett Coulter enterró su conciencia junto con sus víctimas en la madera alta. Pero mientras el corrupto sheriff del pueblo dio un paso hacia la temblorosa novia, estirándose para su brazo con una mueca, el masivo hombre de la montaña no se inmutó. El sheriff rió preguntando si la bestia finalmente iba a matar a alguien. La voz de Barrett bajó, retumbando como una avalancha. Solo si la oíste. Y en ese momento el pueblo se dio cuenta de que el diablo no era el hombre en la montaña. Era la ley parada justo enfrente de ellos. 14 de octubre, 1883. La fecha estaba estampada claramente en el boleto que Lorna Hayes apretó en su mano, enguantada la tinta emborronada por el sudor de su ansiedad. La máquina de vapor del ferrocarril del Pacífico Norte siseó y gruñó mientras se detuvo bruscamente, arrojando una nube gris de humo de carbón sobre la plataforma de madera de Bitter Creek, territorio de Montana. Lorna no se movió inmediatamente. Ella se sentó en el duro banco de madera del vagón de tercera clase, alisando las arrugas de su único vestido gris respetable. Ella tenía 24 años, sin blanca, y huyendo de una vida en Boston que le había prometido nada más que una prisión de deudores o un matrimonio forzado con un hombre 3 veces su edad. El anuncio en las noticias matrimoniales había sido breve, casi brusco. Se busca, esposa, capaz de trabajo duro, vida en la montaña, soledad, derecho a ser Coulter. Ella había escrito, él había enviado un boleto, no cartas de amor, no poesía, solo un boleto, y una hora. Pisando la plataforma, la mordedura del viento de otoño la golpeó instantáneamente. Bitter Creek no era mucho de un pueblo, solo una vía embarrada bordeada de edificios con fachadas falsas desgastadas por el clima, un salón que olía a cerveza rancia, incluso desde aquí, y una tienda general con pintura descascarada. ¿Tú el paquete para Coulter? Lorna saltó, girándose para ver a un hombre apoyado contra un poste de soporte. Él vestía una estrella de hojalata prendida a un chaleco grasiento. Sheriff Brody. Él tenía una cara como una manzana seca y ojos que vagaban sobre ella con una familiaridad inquietante. Soy Lorna Hayes, ella dijo, su voz temblorosa pero su barbilla alta. Estoy aquí para conocer al señor Barrett Coulter. El sheriff rió entre dientes, un sonido húmedo y áspero. Él se empujó del poste y caminó un círculo lento alrededor de ella. Señor Coulter, esa es una forma educada de decirlo. Por aquí, simplemente lo llamamos la bestia de los Bighorns. ¿Estás segura de que no te subiste al tren equivocado, cariño? Estoy bastante segura, Lorna respondió, agarrando su bolso de viaje más fuerte. ¿Está él aquí? Oh, él está aquí. Él no baja a menudo, usualmente solo cuando necesita suministros o carne fresca. Brody se detuvo frente a ella, inclinándose cerca. Escúchame, chica, tú pareces una dama. Manos suaves, cara bonita. Tú no perteneces allá arriba con él. Coulter, él no está bien. Hay una razón por la que él vive sobre la línea de nieve. Hace 2 años, un buscador de oro subió esa montaña buscando oro. Nunca bajó. Ellos dicen que Coulter usa los huesos para sus cercas. Lorna sintió la sangre drenar de su cara. Eso es solo chismorreo. ¿Lo es? La voz de una mujer intervino. Lorna se giró para ver a una mujer de aspecto severo, en un vestido negro de cuello alto, saliendo de la tienda general. Esta era la señora Higgins, la chismosa del pueblo y árbitro moral. El sheriff tiene razón, querida. Intentamos advertir a la última.
La última, Lorna susurró. No te dijo, ¿verdad? La señora Higgins hizo tut-tut, sacudiendo su cabeza. Tú no eres la primera novia que él envió a buscar. La otra le echó un vistazo, gritó y volvió al tren. Pero tú, el tren sale en 5 minutos. Si yo fuera tú, estaría en él. Lorna miró de nuevo al tren. El conductor ya estaba señalando el embarque final. Su corazón golpeó contra sus costillas. Si ella regresaba a Rupert Grimsby, el usurero que había amenazado con quemar la botica de su padre si ella no pagaba sus deudas en especie. Ella miró al sheriff, luego a las duras montañas que se cernían en la distancia, sus picos envueltos en ominosas nubes grises. He hecho una promesa, Lorna dijo, aunque su voz era apenas un susurro. Me quedaré. El sheriff Brody escupió un chorro de jugo de tabaco sobre la plataforma, fallando por poco el dobladillo de su vestido. Conforme a usted misma. Pero cuando las nieves te encierren allá arriba, no esperes que vengamos corriendo cuando grites. Él es peligroso, chica. Él tiene un cementerio en sus ojos. Justo entonces, la atmósfera en la plataforma cambió. El parloteo de los pocos lugareños se extinguió instantáneamente. Incluso los caballos atados al riel parecían nerviosos, golpeando sus cascos. Un hombre caminaba por la calle embarrada desde el establo de Librea. Él era masivo. Esa era la única palabra para él. Él medía bien más de 6 pies, sus hombros lo suficientemente anchos como para bloquear el sol. Él vestía un abrigo pesado hecho de piel desnuda, el cuero cicatrizado y gastado. Un sombrero de ala ancha sombreaba su cara, pero mientras él pisaba las tablas de madera de la plataforma, la luz capturó su mandíbula. Una cicatriz gruesa y dentada corría desde su sien izquierda, cortando a través de su ceja y bajando por su mejilla, desapareciendo en una barba oscura y descuidada. Él se movió con una gracia depredadora, silencioso y pesado. Barrett Coulter. Él se detuvo a 3 pies de ella. El aire olía a resina de pino, humo de madera y cuero viejo. Él no miró al sheriff. Él no miró a la señora Higgins. Él miró solo a Lorna. Sus ojos eran del color del sílex, duros, fríos e ilegibles. ¿Tú, Lorna? Su voz era un ronquido de grava profundo, como si no hubiera hablado en semanas. Sí, ella chilló, luego aclaró su garganta. Sí, señor Coulter. Él la miró de arriba a abajo, no con lujuria, sino con una mirada crítica y evaluadora. Él vio el abrigo gris delgado, las manos temblorosas, el miedo en sus ojos. Eres pequeña, él gruñó. Soy más fuerte de lo que parezco, ella replicó, una chispa de desafío encendiéndose en su pecho a pesar del terror. Él la miró fijamente por un largo segundo, y por un momento Lorna pensó que vio algo parpadear en esos ojos de sílex. ¿Sorpresa, quizás? ¿O decepción? Sin otra palabra, él extendió la mano. Lorna se encogió, esperando un golpe. El sheriff se rió entre dientes, pero Barrett simplemente agarró su pesado bolso de viaje como si no pesara nada. «Carretas por aquí», él dijo, dando la espalda al pueblo. «Venceremos la tormenta si cabalgamos ahora». Él no ofreció su brazo. Él no sonrió. Él simplemente se alejó, esperando que ella le siguiera. Lorna miró al sheriff, quien la observaba con una sonrisa oscura y depredadora, implicando que ella acababa de cometer un error fatal. Ella tomó una respiración profunda, recogió sus faldas y siguió al gigante hacia el barro. El viaje en carreta fue una tortura que Lorna no había anticipado. Era una carreta de plataforma, robusta y funcional, tirada por 2 masivos caballos de tiro negros, que parecían tan malhumorados como su amo. Lorna se sentó en el duro banco de madera,
agarrando el riel lateral hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ellos dejaron Bitter Creek atrás, los sonidos de la civilización desvaneciéndose en el viento silbante. El camino, si uno podía llamarlo así, serpenteaba hacia arriba, cortando a través de densos bosques de pino con torta y abeto de Douglas. La temperatura bajó con cada milla. Barrett no habló. Él condujo los caballos con movimientos expertos y mínimos. Su silencio era sofocante. Lorna le robó miradas. De cerca, la cicatriz era aún más aterradora. Parecía una marca de garra, irregular y profunda. ¿Qué clase de animal había hecho eso? O peor, ¿qué clase de hombre? Señor Calder, ella se aventuró después de una hora de silencio. Él no la miró. Barrett. Barrett, ella probó el nombre. El sheriff, él dijo cosas allí atrás. La mandíbula de Barrett se apretó. Las riendas de cuero crujieron en sus puños enguantados. Brody habla, eso es lo que él hace. Él dijo que eras peligroso. Barrett tiró hacia atrás de las riendas mientras la carreta navegaba por una curva cerrada. A su derecha, el acantilado caía hacia un barranco vertiginoso. A su izquierda, una pared de roca. Él giró su cabeza lentamente, fijándola con esa mirada intensa. Las montañas son peligrosas, señorita Lorna. Osos, lobos, frío que congela la sangre de un hombre en un minuto. Yo lo sobrevivo. Si eso me hace peligroso, entonces Brody tiene razón. Él regresó al camino. Pero yo no mato por deporte y no lastimo lo que es mío. ¿Qué es mío? La frase colgó en el aire frío. Era posesiva, arcaica y extrañamente protectora. ¿O era una advertencia de propiedad? Lorna no pudo decidir. Ellos llegaron a la cabaña, justo cuando los primeros copos de nieve comenzaron a caer del cielo plomizo. No era la choza que ella había temido. Era una estructura sustancial de troncos tallados a mano, anidada en un pequeño claro, protegido por una cresta de granito. Humo se rizaba perezosamente de una chimenea de piedra. Había un granero, un corral y una pila de leña que parecía una pared de fortaleza. Barrett detuvo la carreta. Adentro, fuegos amontonados. Yo me encargaré de los caballos. Lorna bajó, sus piernas temblorosas por el frío y el viaje accidentado. Ella entró a la cabaña. Estaba cálido. Esa fue su primera sensación. La habitación principal era grande, dominada por una masiva chimenea de piedra. Una alfombra de piel desnuda yacía frente a ella. Había una mesa de madera simple, 2 sillas y estantes forrados con conservas en frascos y libros. Lorna se acercó. Shakespeare, Platón, un tratado de botánica. Ella pasó un dedo sobre los lomos. ¿La bestia podía leer? La puerta se abrió con una ráfaga de viento y Barrett entró, llevando su baúl y 2 cajas de suministros. Él cerró la puerta de una patada detrás de él. Él parecía aún más grande dentro de la cabaña, su cabeza casi rozando las vigas de madera. Puso el baúl abajo al pie de una estrecha escalera. «El altillo es tuyo», él dijo, quitándose su abrigo pesado. Debajo, él vestía una camisa de franela simple que se tensaba contra los músculos de su espalda. «Yo duermo aquí abajo». Lorna parpadeó. «Oh, yo asumí. Tú asumiste que compré una mujer para mi cama». Él se giró para enfrentarla, su expresión dura. «Necesito ayuda con las líneas de trampeo. Necesito a alguien para curar las pieles y mantener el fuego cuando me voy. Días a la vez. Necesito una compañera, no una puta». La palabra cruda la hizo sonrojar, pero el alivio fue tan profundo que ella casi lloró. «No tengo miedo al trabajo», Lorna dijo suavemente. «Bueno». Él caminó a la estufa y levantó una olla de hierro fundido. «El estofado está caliente. Come,
luego duerme. La tormenta está golpeando fuerte esta noche. Esa primera noche, Lorna yacía en el altillo sobre un colchón relleno de paja y lavanda. El viento aullaba afuera, golpeando la cabaña como un golpe físico. A través de las grietas en las tablas del suelo, ella podía ver el resplandor del fuego abajo. Ella observó a Barrett. Él se sentó en la mecedora, mirando las llamas. Él no estaba bebiendo. Él no estaba limpiando un arma. Él estaba tallando un pequeño trozo de madera, sus grandes manos cicatrizadas moviéndose con delicada precisión. Él parecía solitario. Las palabras del sheriff resonaron en su mente, un cementerio en sus ojos. De repente, Barrett se detuvo. Él no miró arriba, pero su voz se elevó hasta el altillo, tranquila y baja. «Cierra la escotilla, Lorna». «¿Qué?», ella susurró. «Hay un pestillo en la trampilla al altillo. Ciérralo desde adentro». «¿Por qué?». «Para que puedas dormir». Él dijo simplemente, «para que sepas que no subiré». Lorna miró fijamente la trampilla. Él le estaba dando el poder de excluirlo. Él le estaba dando seguridad contra sí mismo. Ella extendió la mano y deslizó el pesado cerrojo de hierro en su lugar. Hizo clic ruidosamente en el silencio. Abajo, Barrett reanudó su tallado. Lorna tiró del edredón fuerte bajo su barbilla. Ella estaba atrapada en la naturaleza salvaje con un hombre que el mundo llamaba un monstruo. Un hombre que acababa de entregarle la llave de su propio santuario. Pero mientras se quedaba dormida, no pudo evitar preguntarse. Si el pueblo le tenía tanto miedo a él, ¿por qué fue el sheriff quien le había puesto la piel de gallina, mientras que el monstruo solo le había ofrecido estofado caliente y un cerrojo en su puerta? 2 semanas pasaron. La nieve se había apilado 5 pies de alto contra las paredes de la cabaña, convirtiendo el mundo en una cegadora extensión de blanco. Lorna había caído en un ritmo, aunque era uno agotador. Barrett era un capataz exigente, pero nunca cruel. Él le enseñó cómo raspar la grasa de las pieles de castor sin rasgar la piel. Él le mostró cómo amontonar el fuego para que durara hasta el amanecer. Él habló poco, sus palabras racionadas como azúcar en invierno. Pero Lorna notó cosas. Ella notó que él siempre comía después de ella. Ella notó que cuando él salía a cortar leña, él se posicionaba entre el viento y la cabaña para ahorrar a la puerta lo peor de la corriente. Una mañana, la rutina se rompió. Barrett había salido antes del amanecer para revisar las líneas de trampeo en la cresta norte. Él usualmente regresaba al mediodía, pero el mediodía llegó y se fue, y el sol comenzó a ponerse detrás de los picos, proyectando largas sombras azules sobre la nieve. Lorna caminaba por el suelo de la cabaña. La temperatura estaba bajando rápido. Si él era atrapado allá afuera en la oscuridad, él es un hombre de la montaña, ella se dijo a sí misma. Él sobrevive. Pero una sensación punzante en su intestino, un instinto que ella no había sabido que poseía, le dijo que algo andaba mal. Ella miró el rifle colgando sobre la repisa. Barrett le había mostrado cómo cargarlo, aunque él se había reído cuando el retroceso casi la derribó. Si no regreso, él le había dicho una vez, tú quédate adentro, no importa lo que oigas. Pero a las 4 veces un poco p.m., ella oyó un sonido que no era el viento. Era un caballo relinchando en pánico. Lorna agarró su pesado chal de lana y abrió la puerta de golpe. El frío la golpeó como una bofetada física. «¡Barrett!», ella gritó, su voz tragada por la inmensidad. Allí, al borde del claro, el caballo de Barrett, medianoche, tropezaba a través de los ventisqueros. La silla de montar estaba vacía. Sangre estaba untada por el flanco del caballo. Lorna no pensó. Ella no recordó las advertencias o el frío. Ella agarró el rifle y corrió hacia el caballo. El animal estaba asustado, ojos en blanco.
Despacio, despacio, ella calmó, agarrando las riendas. Ella miró hacia atrás al rastro que el caballo había abierto a través de la nieve. Había marcas de arrastre y manchas rojas. Ella ató el caballo al barandal del porche y comenzó a caminar. Ella caminó penosamente a través de la nieve hasta la rodilla, su aliento desgarrando sus pulmones. Ella siguió el rastro de sangre por un cuarto de milla hacia la madera. Ella lo encontró desplomado contra la base de un pino masivo. Barrett, él estaba consciente, pero apenas. Su cara estaba gris, sus labios azules. Una masiva herida rasgó su muslo, empapando sus pantalones en sangre oscura y helada. Un puma muerto yacía a 10 pies de distancia, su cráneo aplastado, pero no antes de que lo hubiera destrozado. Lorna cayó de rodillas junto a él. Barrett, mírame. Sus ojos se abrieron parpadeando. Estaban borrosos. Vete. Vuelve, él raspó. Puma, compañero, podría estar cerca. No te dejaré, ella espetó, el pánico haciendo su voz aguda. Ella miró la herida. Era profunda. Él había perdido demasiada sangre. Él no podía caminar y era demasiado pesado para que ella lo cargara. Lorna, cállate, ella ordenó. Tú no vas a morir. Me prometiste seguridad, tú o Afterco, y te estoy manteniendo a ello. Ella miró alrededor. El terreno era cuesta abajo de regreso a la cabaña. Si ella solo pudiera lograr que él se deslizara, ella desabrochó su pesado abrigo de lana. ¿Qué? ¿Haciendo? Salvando tu vida. Ella extendió el abrigo sobre la nieve junto a él. Rueda ahora. No te congelarás. Tengo un chal y un corsé. Estoy bien. Rueda. Ella empujó su hombro, gimiendo, un sonido de pura agonía. Barrett rodó sobre el abrigo. Lorna agarró las mangas del abrigo y las envolvió alrededor de su pecho, atiéndolas fuerte. Luego, agarrando el cuello, ella comenzó a tirar. Era imposible. Él pesaba casi 300 libras, pero la adrenalina es un combustible poderoso. Ella hundió sus talones en la nieve, apretando los dientes hasta que su mandíbula crujió. Ella lo arrastró pulgada a pulgada. Te odio, ella gruñó, lágrimas congelándose en sus mejillas. Tu bestia pesada. Barrett la observó a través de ojos entrecerrados. Él vio a la mujer que había temblado en la estación de tren, ahora maldiciendo como un marinero, luchando contra la montaña misma para salvarlo. Le tomó 1 hora arrastrarlo el cuarto de milla. Para cuando ellos llegaron al porche, las manos de Lorna estaban en carne viva y sangrando dentro de sus guantes. Ella no pudo levantarlo por las escaleras. Ella corrió al granero, agarró el polipasto que él usaba para izar ciervos y lo montó en la viga del porche. Ella pasó la cuerda bajo sus brazos. Tira, ella se susurró a sí misma. Ella lo subió al porche, luego lo arrastró al calor de la cabaña. Ella no se detuvo. Ella cortó la pernera del pantalón abierta. Ella calentó un cuchillo en el fuego, recordando lo que había leído en sus libros sobre cauterización. Barrett observó su cara mientras ella se acercaba a él con la hoja brillante. Él extendió la mano, su mano temblorosa, y agarró su muñeca. Su agarre era débil, pero sus ojos estaban claros. Lorna, él susurró. Esto dolerá, ella sollozó. Lo sé, él dijo. Gracias. Ella presionó el metal contra su pierna. Él no gritó. Él arqueó su espalda, un gruñido gutural desgarrándose de su garganta. Y luego él se desmayó. Lorna soltó el cuchillo. Ella se desplomó en el suelo junto a él, enterrando su cara en su pecho, escuchando el lento y constante latido de su corazón. Ella se quedó allí toda la noche, temblando en su corsé, manteniéndolo caliente con el calor de su propio cuerpo, custodiando al monstruo que se había convertido en su único mundo. La fiebre lo tomó 3 días.
Durante 72 horas la cabaña existió en un estado crepuscular de delirio y vapor. Lorna apenas durmió. Ella se convirtió en una criatura de función, moviéndose entre la estufa y la cama, escurriendo paños fríos, forzando té de corteza de sauce y caldo entre los dientes apretados de Barrett. El hombre que había parecido un titán invencible fue reducido a una vulnerabilidad temblorosa y murmurante. En los albores de la infección, los muros que él había construido alrededor de sí mismo se desmoronaron. Él no se agitaba y giraba con violencia. Él se acurrucó hacia adentro, protegiéndose de golpes invisibles. No quise, él murmuró una noche, su mano agarrando la muñeca de Lorna con fuerza que magullaba, aunque sus ojos estaban ciegos por el calor. Di a Brody, no quise. Lorna alisó el cabello hacia atrás de su frente sudorosa, sus dedos trazando la línea dentada de la cicatriz que corría a través de su ceja. Shh, Barrett, descansa. Él no se detendría. Barrett jadeó, una lágrima goteando de la esquina de su ojo cerrado, una vista que destrozó el corazón de Lorna más de lo que lo había hecho su sangre. Él no dejaría de lastimarla. Lorna se congeló. ¿Ella? ¿Quién era ella? ¿Era esta la novia anterior o alguien más? Para la cuarta mañana la fiebre se rompió. Lorna se había quedado dormida en la mecedora, un rifle sobre su regazo, exhausta. Ella despertó a la sensación de ser observada. Ella se despertó de golpe, agarrando el Winchester. Barrett estaba despierto. Él estaba pálido, sus mejillas hundidas bajo la barba, pero sus ojos estaban claros. Él estaba apoyado sobre sus codos, mirándola con una intensidad que hacía que el aire en la cabaña se sintiera escaso. Tú te quedaste, él raspó. Su voz sonaba como piedras moliendo. Lorna dejó el rifle y se puso de pie, alisando su delantal. Ella intentó convocar su compostura de Boston, pero ella sabía que parecía un espanto, cabello salvaje, ojos rodeados de círculos oscuros. Te lo dije, hice una promesa. Tú me arrastraste, él dijo, mirando su pierna vendada. Vi las huellas antes de desmayarme. Me arrastraste un cuarto de milla. Eres pesado, ella dijo, sirviéndole una taza de agua. Consideré dejarte para los lobos a mitad de camino. Barrett tomó la taza. Sus dedos rozaron los de ella. Él no se apartó. Un fantasma de sonrisa, la primera que ella había visto, tocó sus labios. Transformó su cara suavizando las líneas duras, haciéndolo parecer más joven, humano. ¿Por qué? Él preguntó. Podrías haberme dejado morir. Podrías haber tomado el dinero en la caja de hojalata debajo de las tablas del suelo y vuelto a Boston en primavera. Nadie te habría culpado. Lorna se sentó en el borde de la cama. Porque pusiste un cerrojo en mi puerta, Barrett. Porque tratas a tus caballos con amabilidad. Y porque los monstruos son usualmente los que visten los trajes de seda y las insignias de sheriff, no los que viven en los bosques. Barrett bajó la taza. Él miró las vigas del techo. El sheriff. Brody. Él me odia por su hermano. Caleb Brody. ¿Qué pasó? Hace 5 años, Caleb era un borracho, malo cuando bebía. Él tenía una esposa, una pequeña mujer paiute llamada Sarah. Él la golpeaba. Todos en Bitter Creek lo sabían. Todos miraron para otro lado. El puño de Barrett apretó la manta. Yo no. Bajé para comerciar pieles. Lo vi pateándola en la calle. Yo intervine. Lorna contuvo su aliento. Caleb sacó un cuchillo. Él me cortó la cara. Barrett tocó su cicatriz inconscientemente. Yo no quería matarlo. Solo lo golpeé. Una vez. Pero yo soy grande, Lorna. Y yo estaba enojado. Él cayó.
Se golpeó la cabeza en el abrevadero de piedra. Nunca despertó. Fue defensa propia, Lorna susurró. ¿Para la ley? Quizás. Pero Brody, él se convirtió en sheriff 6 meses después. Él no podía ahorcarme. Demasiados testigos vieron a Caleb sacar primero, así que él hizo peor. Él envenenó al pueblo contra mí, me llamó asesino, una bestia. Él se aseguró de que ningún comerciante me diera un precio justo. Él se aseguró de que yo estuviera solo. Él la miró. ¿Hasta tú? Lorna extendió la mano y cubrió su gran mano con la suya. Ya no estás solo. Las semanas de recuperación que siguieron fueron una extraña y doméstica dicha. Mientras Barrett recuperaba su fuerza, la dinámica en la cabaña cambió. No era amo y serviente, o rescatador y víctima. Era una sociedad. Lorna leía para él de Shakespeare por las tardes mientras él reparaba arneses. Él le talló un juego de agujas de tejer de hueso. Ellos hablaron de todo. La botica fallida de su padre, la crueldad de las élites de Boston, la forma en que la luz golpeaba los picos al amanecer. Una tarde a finales de febrero, mientras el viento aullaba afuera, Barrett se puso de pie sin su bastón por primera vez. Él caminó hacia donde Lorna estaba amasando masa. Él se paró detrás de ella, su calor irradiando contra su espalda. Él no la tocó, pero el aire crepitó. Lorna, él retumbó. Ella se giró. Él estaba tan cerca, el olor a pino y jabón llenó sus sentidos. Necesito preguntarte algo, él dijo. Su voz insegura. Cuando la nieve se derrita, ¿te irás? Lorna miró hacia esos ojos de sílex, ahora cálidos con una emoción que él no se había atrevido a nombrar. ¿Quieres que me vaya? No. La palabra fue inmediata, feroz. Quiero que te quedes, pero no como enfermera y no como ama de llaves. Él extendió la mano, su pulgar calloso rozando su pómulo. No tengo nada que ofrecer más que esta montaña y una mala reputación. Encuentro que me he encariñado con la montaña, ella susurró. Y la reputación, bueno, prefiero un hombre peligroso que me proteja a un caballero que me venda. Barrett se inclinó. Él la besó. No fue el beso arrebatador y animalístico que los chismosos del pueblo habrían esperado. Fue lento, reverente y abrumadoramente tierno. Pero debajo de la ternura había el poder de la avalancha, una promesa de fuerza inquebrantable. En ese momento, Lorna Hayes dejó de ser una novia por correo. Ella se convirtió en el corazón del hombre de la montaña, y mientras ella se derritió en sus brazos, olvidó que la primavera estaba llegando. Ella olvidó que cuando la nieve se derrite los lobos pueden subir la montaña otra vez. Abril llegó con una belleza violenta. El sol se volvió feroz, convirtiendo las laderas blancas en ríos torrentosos de agua de deshielo. Las flores silvestres, lirios glaciar y estrellas fugaces brotaron a través del barro. El camino a Bitter Creek estaba abierto. Barrett estaba completamente curado, aunque la cicatriz en su pierna se activaría cuando la presión bajaba. Él estaba más feliz de lo que nunca había estado. Él rió ahora, un sonido profundo y retumbante que asustó a los arrendajos en los árboles. Pero él también estaba vigilante. Él pasó horas limpiando su Winchester, 1873. Él revisó el perímetro de su tierra 2 veces al día. «¿Estás preocupado?», Lorna dijo una mañana, observándolo escanear la línea de árboles a través de un telescopio de latón. «Brody sabe que no morí», Barrett dijo sombríamente. Él habría visto el humo de nuestra chimenea todo el invierno. Él esperaba que el frío terminara lo que el puma comenzó. Ahora que el camino está despejado, él no tiene razón para venir aquí, Barrett. Nosotros no molestamos a nadie. Barrett bajó el telescopio. Hombres como Brody no necesitan una razón. Ellos necesitan una víctima. 2 días después,
Los perros comenzaron a ladrar. Lorna estaba en el jardín que ella había comenzado, volteando la tierra rica y oscura. Barrett estaba en el granero. Ella se puso de pie, protegiendo sus ojos contra el sol. 3 jinetes subían por la curva en zigzag. Lorna sintió una piedra fría caer en su estómago. Ella reconoció el caballo principal, una llamativa yegua castaña, y el hombre que la montaba, el sheriff Brody. Detrás de él había 2 hombres que Lorna no conocía. Ellos vestían largos guardapolvos y cinturones de armas bajos, pistoleros a sueldo. «¡Barrett!», Lorna gritó, manteniendo su voz firme. Barrett ya estaba allí. Él salió del granero, el Winchester acunado casualmente en el hueco de su brazo. Él se movió para pararse frente a Lorna, colocando su masivo cuerpo entre ella y los jinetes que se acercaban. Los jinetes se detuvieron a 10 yardas de distancia. Brody sonrió, sus dientes amarillos contra el polvo en su cara. «Bueno, bueno». Brody arrastró las palabras, apoyándose en el cuerno de su silla. «La bestia vive. Perdí una apuesta con el alcalde. Aposté que estarías congelado sólido para enero». «Fuera de mi tierra, Brody», Barrett dijo. Su voz era tranquila, nivel muerto. ¿Es esa una forma de saludar a la ley? Brody chasqueó la lengua. Él miró a Lorna, sus ojos desnudándola de una manera que le hizo erizar la piel. «Y la pequeña novia. Usted se ve saludable, señora Coulter. Montañista está de acuerdo contigo, o quizás es la compañía». «Diga su asunto», Barrett ordenó, su dedo moviéndose hacia el guardamonte. «Asunto oficial, me temo». Brody metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Los 2 diputados detrás de él se movieron, manos flotando cerca de sus fundas. Brody sacó un trozo de papel doblado. «Recibimos un telegrama de Boston. Parece que hay una orden de arresto para una señorita Lorna Hayes». El corazón de Lorna se detuvo mientras ella agarraba la espalda de la camisa de Barrett. «Robo», Brody leyó, fingiendo estudiar el papel. «Gran hurto. Parece que ella robó un broche de diamantes de un señor Rupert Grimsby antes de huir, una valiosa reliquia familiar». «¡Eso es una mentira!», Lorna gritó, saliendo de detrás de Barrett. «Rupert Grimsby es un usurero. No robé nada. Corrí para escapar de él». Brody se encogió de hombros. «No juzgo, cariño. Solo ejecuto la ley. El telegrama dice que te detengamos y te retengamos para un mariscal federal que viene de Helena». Él pausó, un brillo cruel en su ojo. «Si el señor Grimsby recupera su propiedad, o el valor equivalente, los cargos podrían ser retirados». Barrett no miró a Lorna. Él mantuvo sus ojos fijos en Brody. «¿Cuánto?» $5,000, Brody dijo suavemente. Era una suma astronómica, una fortuna. «No tenemos ese tipo de dinero». Lorna lloró. «Y tú lo sabes». «¿Yo?», Brody miró a Barrett. «Mira, esa es la cosa divertida, Barrett. Mi hermano Caleb, antes de que lo asesinaste, él me dijo que encontraste algo aquí arriba. Antes de morir, él dijo que encontraste una veta de cuarzo en la cresta norte. Cuarzo de oro». La expresión de Barrett no parpadeó, pero Lorna sintió sus músculos de la espalda tensarse como cables de acero. «No hay oro», Barrett dijo. «Creo que sí», Brody replicó. «Creo que has estado sentado en él por 5 años, acaparando. Así que aquí está el trato. Tú me muestras la mina, tú me firmas la reclamación, y el telegrama sobre tu linda mujercita va al fuego. Ella permanece libre. ¿Y si me niego?». Brody hizo una señal a los hombres detrás de él. Ellos sacaron sus revólveres. «Entonces yo la arresto por hurto, y yo te arresto a ti por resistirte a un oficial. Y quizás en el viaje de regreso al pueblo, los caballos se asustan. Quizás hay un accidente,
una trágica caída por el barranco para ambos. La amenaza era desnuda. La violencia colgaba en el aire, pesada y sofocante. Lorna miró a los diputados. Ellos sonreían. Ellos querían una pelea. Ellos querían una excusa para matar al monstruo. Barrett cambió su peso. ¿Quieres el oro, Brody? Quiero lo que es mío, Brody siseó. No es tuyo, Barrett dijo suavemente. Pero yo te llevaré a la cresta, solo. Déjala aquí. No, Lorna agarró su brazo. Barrett, no, él te matará allá arriba. Brody rió. Sentimental. Me gusta. De acuerdo, Coulter. Vamos. Pero mis chicos aquí, ellos se quedan con ella, solo para asegurarse de que no intentes nada gracioso en el sendero. Barrett se quedó quieto. Él miró a los dos diputados, hombres con bocas crueles y ojos muertos. Él miró a Lorna. No, Barrett dijo. La palabra fue final. Ella viene con nosotros. Brody frunció el ceño. Ese no era el trato. Lo es ahora. Barrett levantó el Winchester ligeramente. El cañón apuntó directamente al pecho de Brody. Ella se queda donde yo pueda verla, o podemos terminar esto justo aquí. Quizás me consigas, Brody, pero mi primera bala va a atravesar tu corazón. ¿Estás listo para morir por oro que no has visto todavía? El silencio se estiró, tenso como una cuerda de arco. Brody miró el oscuro ánima del rifle. Él vio la certeza en los ojos de Barrett. Él vio el cementerio. Bien, Brody escupió. Ella viene. Ensilla, Coulter. Vamos a dar un paseo. Barrett se giró hacia Lorna. Sus ojos eran urgentes. Coge tu abrigo, él susurró. Y el Colt, Barrett, ella susurró de vuelta, lágrimas picando sus ojos. ¿Hay realmente oro? Barrett miró más allá de ella, hacia los picos dentados de la cresta norte, un lugar al que él le había prohibido ir todo el invierno. Sí, él dijo en voz baja, pero eso no es lo que les voy a mostrar. Él apretó su mano. Un adiós y una promesa, todo en uno. Él caminó hacia el granero para ensillar a medianoche. Lorna corrió a la casa. Ella agarró su abrigo. Ella agarró el pesado revólver Colt que Barrett le había enseñado a disparar. Ella lo metió en su bolsillo profundo. Ella no sabía lo que Barrett estaba planeando, pero ella sabía una cosa. Ellos cabalgaban hacia una trampa, y la única salida era ser más peligrosa que los hombres cazando a ellos. Mientras ellos salían del claro, dejando la seguridad de la cabaña atrás, Lorna miró la ancha espalda de Barrett. Él se sentó erguido en la silla de montar, el viento de la montaña azotando su abrigo. Él parecía parte del paisaje, inamovible, eterno. Solo si la lastimaste. Las palabras resonaron en su mente. Brody había cometido un error. Él pensó que estaba robando a un minero. Él no se dio cuenta de que estaba amenazando a la pareja de un lobo. El ascenso a la cresta norte no fue meramente un viaje. Fue una lenta y agonizante subida hacia la garganta del cielo. El camino que Barrett eligió era un antiguo sendero de caza, apenas un rasguño contra la cara de granito de la montaña, serpenteando más alto hacia las nubes donde el aire se volvía escaso y sabía a cobre y hielo. Lorna cabalgó detrás de Barrett, sus manos agarrando el pomo de su silla hasta que sus dedos dolieron. Detrás de ella, la pesada respiración de los caballos del diputado y el crujido del cuero eran constantes recordatorios de la muerte que los seguía. El sheriff Brody cabalgaba en la retaguardia, un buitre esperando que la carroña cayera. Ellos habían estado cabalgando por 3 horas. La línea de árboles había caído lejos debajo de ellos, dejándolos expuestos en un paisaje de pizarra gris y parches segadores de nieve que se habían negado a derretirse. ¿Cuánto más, Coulter? Brody gritó contra el viento. La voz del sheriff era delgada aquí,
despojada de su autoridad de pueblo por la pura escala de la naturaleza salvaje. Barrett detuvo a medianoche en un estrecho saliente de roca. Él se giró en la silla de montar, su cara impasible. Pasado la aguja del diablo. Otra hora, a menos que sus caballos revienten un pulmón. Mi caballo está bien. Uno de los diputados, un hombre que Brody llamó Dutch, se burló. Él acarició el cuello de su yegua Roana. Solo muéstranos el color, hombre de la montaña. Lorna miró a Barrett. Él no estaba mirando a Dutch. Él estaba mirando el manto de nieve colgando precariamente en los acantilados sobre ellos. El sol de la tarde lo estaba golpeando directamente. El deshielo era peligroso. Barrett sabía eso. Cada ruido fuerte, cada vibración era una apuesta. Él los está llevando a una matanza. Lorna se dio cuenta con un sobresalto de terror frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Y él nos está trayendo justo junto con ellos. Ella empujó su caballo más cerca del suyo. Barrett, ella susurró, el viento arrebatando sus palabras. La nieve. Mantén tus ojos en el sendero, Lorna. Él murmuró, su voz baja y vibrando a través del aire. Cuando me detenga, tú bájate del caballo, inmediatamente. No dudes. ¿Por qué? Porque un caballo no puede esconderse en una grieta en la roca. Tú puedes. La críptica advertencia se asentó en su estómago como plomo. Ellos presionaron. El sendero se estrechó. A su izquierda, la montaña se elevó verticalmente, una pared de esquisto suelto. A su derecha, una caída de 2000 pies hacia el valle envuelto en niebla abajo. Un paso de niebla, una piedra suelta, y un jinete no sería más que un recuerdo antes de que golpearan el fondo. Brody avanzó, apretando su caballo peligrosamente cerca del flanco de Lorna para gritar a Barrett. ¿Estás callado, Coulter, pensando en cómo vas a gastar tu parte? ¿O estás pensando en cuán suave va a ser tu esposa cuando regresemos al pueblo? Brody sonrió, un rictus de codicia y lujuria. Podría retenerla en la cárcel por unos días, para interrogarla. Lorna sintió el calor del revólver Colt en su bolsillo. Ella imaginó girarse, apuntar y disparar, pero ella sabía que los diputados detrás de ella la derribarían antes de que ella pudiera amartillar el martillo. Barrett no mordió el anzuelo. Él ni siquiera miró hacia atrás. Pero Lorna vio sus hombros subir y bajar en una respiración profunda y controlada. Él se estaba recogiendo a sí mismo. Él era el muelle enrollado. Ellos doblaron una curva cerrada, el viento golpeándolos con la fuerza de un golpe físico. Adelante, el sendero se ensanchó en un pequeño anfiteatro de roca en forma de cuenco respaldado por una pared de acantilado vertical. En el centro del acantilado una oscura fisura se abrió como una herida. Allí, Barrett dijo, deteniendo a medianoche, la veta del holandés perdido. Corre profundo hacia la fisura. Los ojos de Brody se abrieron de par en par. Codicia, desnuda y fea. La voz sobre su cara. Él espoleó su caballo hacia adelante, pasando a Lorna, casi tirando su montura del saliente. «Dutch, Slim, vigílenlos», Brody gritó, desmontando mientras su caballo aún se movía. Él se apresuró hacia la oscura abertura en la roca. Si esto es real. Dutch y el otro diputado, Slim, sacaron sus armas, apuntándolas a Barrett y Lorna. «¡Abajo!», Slim ordenó, agitando su revólver. «Manos donde podamos verlas». Barrett desmontó lentamente. Él se movió con una lentitud deliberada, interpretando al hombre derrotado. Él extendió la mano y ayudó a Lorna a bajar. Mientras sus manos agarraban su cintura, él apretó fuerte, una vez, 2 veces, una señal. «Parece una guarida de lobos», Dutch rió, mirando la cueva oscura. «¿Estás seguro de que hay oro ahí?»
¿O solo guano de murciélago? Ve a mirar, Barrett dijo. La veta de cuarzo está en la pared del fondo. Necesitas una linterna para ver el brillo. Brody ya estaba en la boca de la cueva, encendiendo un fósforo para encender una antorcha que él había traído. Entra aquí, Coulter. Tú vas primero. Yo no voy a caminar a un abrazo de oso. Barrett miró a Lorna. Quédate aquí. No, Brody ladró. Ella viene también. Todos entran. No dejamos cabos sueltos afuera. La mandíbula de Barrett se apretó. No era parte del plan. Él había querido a Lorna afuera, cerca del refugio rocoso. Ella se queda, Barrett dijo, su voz bajando a ese retumbo peligroso. O no te muestro la veta. Puedes dispararme, Brody, pero nunca encontrarás la veta en ese laberinto sin mí. Morirás en la oscuridad. Brody dudó. Él miró la cueva, luego a la fiebre del oro ardiendo en su cerebro. Él miró el cielo oscureciéndose. Él estaba impaciente. Bien, Brody escupió. Slim, tú quédate con la chica. Mantén un arma en su cabeza. Si oyes un disparo adentro, que no sea mío. Tú le vuelas los sesos. Slim sonrió, revelando un hueco en sus dientes frontales. Con placer, Sheriff. Barrett se giró hacia Lorna. Él no la besó. Él no dijo, te amo. Él simplemente la miró con esos ojos de sílex, telegrafiando un mensaje de brutal intención. Está lista. Luego él se giró y caminó hacia la oscuridad, seguido por Brody y Dutch. Lorna se quedó sola en el saliente ventoso con Slim. Él envainó su arma, pero mantuvo su mano en la empuñadura, apoyado contra una roca, observándola con una mirada perezosa y arrogante. Cosa bonita como tú, Slim murmuró, escupiendo jugo de tabaco sobre la nieve pristina. Lástima, el sheriff te va a usar. Quizás si eres amable conmigo, te dejaré ir rápido. Lorna no respondió. Ella estaba observando los caballos. Ellos tenían las orejas hacia atrás, nerviosos. Ella estaba observando el manto de nieve alto sobre la entrada de la cueva, y ella estaba toqueteando el frío acero del Colt en su bolsillo, quitando el seguro con su pulgar. Barrett estaba en la oscuridad con dos asesinos, pero ella estaba en la luz con uno, y la montaña estaba escuchando. Dentro de la fisura, el aire estaba estancado y frío, oliendo a polvo antiguo y azufre. La antorcha en la mano de Brody proyectaba sombras danzantes y grotescas contra las paredes de piedra caliza húmedas. Barrett caminó a la cabeza. Él caminó con su cabeza ligeramente inclinada, consciente del techo bajo. Él contó sus pasos. 12, 13. La caída está en 20. Yo no veo no oro, Coulter. Dutch gruñó desde atrás. El clic del martillo de su revólver resonando fuertemente en el espacio confinado. Más profundo, Barrett dijo. La veta corre vertical. Ellos llegaron a un punto donde el suelo de la cueva se inclinaba bruscamente hacia abajo. Para el ojo inexperto, parecía una continuación del camino. Para Barrett, quien había explorado estas cuevas hace 3 años para rescatar a un cachorro de lobo atrapado, era el borde de un abismo subterráneo. Una falla que caía 400 pies hacia las entrañas de la montaña. Sostén la luz arriba, Barrett ordenó, deteniéndose a solo 2 pies del borde invisible. Brody dio un paso adelante, empujando la antorcha alto. La luz brilló, iluminando las paredes. Allí, Barrett señaló una veta de mica y pirita, oro de tontos, incrustada en la pared de roca al otro lado del abismo. Brilló seductoramente a la luz de la antorcha. «Madre de Dios», Brody susurró, «mira ese brillo, es tan grueso como mi brazo». «Es rico», Barrett mintió, «pero tienes que cruzar para conseguirlo». «¿Cruzar qué?» Brody miró hacia abajo. La luz de la antorcha no llegaba al fondo de la oscuridad frente a ellos. «Hay un saliente», Barrett dijo, «estrecho,
Lo he caminado 100 veces. Brody se asomó al abismo. Él estaba temblando de avaricia. Él se giró hacia Dutch. Ve a revisarlo. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque soy el sheriff y yo lo dije. La voz de Brody se elevó a un grito, resonando violentamente en las paredes de la caverna. ¡Crack! El sonido vino de encima de ellos, profundo en la estructura de roca, no del grito mismo, sino de la vibración perturbando algo antiguo. Barrett no esperó. Él giró. En los estrechos confines, su tamaño era un arma. Él no golpeó. Él estrelló su hombro contra el pecho de Dutch como un ariete. Dutch gruñó, el aire saliendo de sus pulmones en un silbido. Él voló hacia atrás, sus botas derrapando en la piedra resbaladiza. Él se agitó, tratando de recuperar el equilibrio, pero él estaba demasiado cerca del borde. Con un grito que fue cortado por la oscuridad que tragaba, Dutch desapareció en el abismo. Brody rugió, balanceando la antorcha como un garrote. Fuego se extendió por el aire. Barrett se agachó, las llamas cantando su abrigo de piel desnuda. Él se abalanzó hacia la mano del arma de Brody. Ellos lucharon. Brody era más pequeño, pero él era fibroso y desesperado, impulsado por la adrenalina de la codicia y el miedo. Él disparó el arma. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor en la cueva. La bala chispeó contra la pared de piedra a pulgadas de la oreja de Barrett, enviando fragmentos de piedra a su piel. Afuera, en el saliente, Lorna oyó el estampido amortiguado. Slim lo oyó también. Él sonrió. Suena como que tu esposo acaba de tener un accidente. Él dio un paso hacia ella, estirándose para su funda. Lorna no pensó en la misericordia. Ella no pensó en ser una dama de Boston. Ella pensó en el hombre que la había llevado a través de la nieve. Ella sacó el pesado Colt de su bolsillo. Era demasiado pesado para una mano, así que ella usó dos. Ella no apuntó a la cabeza o al corazón. Ella apuntó a la parte más grande de él. Ella apretó el gatillo. El retroceso casi le rompió las muñecas. La bala golpeó a Slim en el estómago, tirándolo hacia atrás hacia la tierra. Él la miró fijamente, el shock reemplazando la arrogancia en sus ojos, agarrando su vientre. Lorna no esperó a ver si él estaba muerto. Ella se apresuró hacia el refugio rocoso que Barrett había señalado, un pequeño voladizo de granito protegido de los acantilados de arriba. Dentro de la cueva, el disparo había hecho lo que el grito no había. El techo gimió. Polvo comenzó a caer. La montaña estaba despertando. Barrett tenía a Brody por la garganta, inmovilizándolo contra la pared. Brody soltó la antorcha. Chisporroteó en el suelo húmedo. ¿Quieres el oro? Barrett rugió, su cara a pulgadas del sheriff. Tómalo, está todo allí abajo con Dutch. Te mataré, Brody gorgoteó, arañando los ojos de Barrett. Tú mataste a Sarah. Barrett golpeó la cabeza de Brody contra la roca. Tú mataste mi pieza, pero no la matarás a ella. El techo se agrietó con el sonido de un cañonazo. Una roca del tamaño de un yunque se estrelló, obliterando el camino donde ellos habían estado parados segundos antes. Barrett se dio cuenta de que toda la entrada se estaba derrumbando. Él tenía que moverse. Él soltó a Brody. «¡Púdrete en el infierno, Brody!». Barrett se giró y corrió. Él corrió hacia la luz del día, esquivando escombros que caían. Brody, aturdido y sangrando, vio la salida. Él se apresuró tras Barrett, gritando, «¡Espera! ¡Espera!». Barrett salió de la boca de la cueva hacia el cegador sol de la tarde. «¡Lorna!». Él bramó, «¡Aquí!». Ella gritó desde el refugio rocoso. Barrett se lanzó hacia ella, arrojando su cuerpo sobre el de ella justo cuando el mundo terminó. El disparo dentro de la cueva, combinado con el deshielo inestable de primavera,
Desencadenó el manto de nieve de arriba. Comenzó como un silbido, luego un retumbo, y luego un rugido que ahogó todo pensamiento. Miles de toneladas de muerte blanca cayeron en cascada por la pared del acantilado. Barrió sobre la entrada de la cueva. Barrió sobre el saliente donde Slim yacía sangrando. Barrió sobre los caballos. Barrett se acurrucó alrededor de Lorna, presionándola contra la parte trasera del voladizo poco profundo. Él era un escudo de carne y hueso contra la furia de la naturaleza. El ruido era apocalíptico. La tierra tembló, la oscuridad cayó mientras la nieve los enterraba. Y luego el silencio. Un silencio tan profundo que dolía los oídos. Lorna yacía acurrucada en una bola, el pesado peso de Barrett presionándola. Estaba completamente oscuro. Barrett, ella susurró, su voz temblorosa. «Estoy aquí». Su voz retumbó contra su espalda. «Estoy aquí». Él se movió. Él empujó hacia arriba. La nieve estaba apretada, pero ellos estaban en el bolsillo de aire creado por el voladizo. Él apoyó sus masivos hombros contra la pared de nieve, bloqueándolos adentro, y empujó. No se movió. ¿Estamos enterrados?, Lorna preguntó, luchando contra el pánico creciente. Sí, pero no profundo. El voladizo nos salvó. Barrett comenzó a cavar. Él cavó con sus manos, arañando el hielo compactado. Lorna ayudó, sus uñas rompiéndose, sus manos congelándose. Ellos cavaron por lo que se sintió como horas, aunque podría haber sido minutos. De repente un rayo de luz perforó la oscuridad. Una mano se abrió paso. El aire entró, dulce y frío. Barrett ensanchó el agujero y se abrió paso arrastrando a Lorna con él. Ellos emergieron a un paisaje transformado. El saliente se había ido. El sendero se había ido. La boca de la cueva estaba completamente sellada bajo 50 pies de roca y nieve. El sheriff Brody, el diputado Dutch, el diputado Slim y los caballos se habían ido. Enterrados bajo la tumba blanca de la avalancha, la montaña había limpiado la pizarra. Lorna se quedó temblando, mirando la devastación. Ella miró a Barrett. Él estaba cubierto de polvo blanco, su cara sangrando por un corte en su frente, su abrigo rasgado. Él miró la montaña sellada. ¿Se acabó?, ella preguntó. Barrett puso su brazo alrededor de ella, tirándola hacia su lado. El oro se ha ido. Los hombres que lo querían se han ido. La orden de arresto murió con Brody. Él la miró hacia abajo. Tú disparaste a ese hombre. Él iba a matarte, Lorna dijo, su barbilla levantándose. Te lo dije, yo soy peligrosa también. Barrett echó la cabeza hacia atrás y rió, un sonido de alivio puro y sin cargas que resonó a través de los valles. Él la levantó de sus pies, haciéndola girar en la nieve. Vamos a casa, señora Coulter, él dijo. Es una caminata larga. 3 años después, la cabaña había cambiado. Una nueva habitación había sido añadida al lado oeste, capturando el sol de la mañana. El jardín era el doble de tamaño ahora, rodeado por una cerca robusta para mantener a los ciervos fuera. Lorna se sentó en el porche, una cesta de frijoles en su regazo. Ella los estaba partiendo, el sonido rítmico snap, snap, fusionándose con el zumbido de las abejas. Ella se veía diferente. Su piel estaba bronceada por el sol de gran altitud. Sus brazos estaban tonificados por el trabajo. Ella ya no vestía los vestidos grises de una solterona de Boston. Ella vestía una falda simple de calicó y una de las camisas de franela de Barrett, mangas remangadas. Un chillido de risa estalló desde el granero. Un niño pequeño, apenas de 2 años, salió tambaleándose a la luz del sol. Él tenía un mechón de cabello oscuro rebelde y ojos del color del sílex. Él estaba persiguiendo a un cachorro de Golden Retriever.
¡Thomas! Lorna gritó. ¡Aléjate de los cascos del caballo! ¡Él está bien, Lyd! Barrett salió del granero, limpiándose las manos en un trapo. Él se movía un poco más lento ahora. La pierna le molestaba cuando llovía, pero él seguía haciendo la montaña, sólido e inamovible. Él recogió al niño en un brazo, lanzándolo al aire hasta que el niño chilló de deleite. Barrett subió los escalones del porche. Él bajó al niño, quien inmediatamente corrió a acosar al cachorro de nuevo. Barrett se sentó en el barandal cerca de Lorna. Él extendió la mano y tomó un frijol de su cesta, partiéndolo torpemente con sus grandes dedos. El pueblo está creciendo, él dijo. El nuevo sheriff parece honesto. Me preguntó si yo guiaría a un equipo de topografía el próximo mes. ¿Dijiste sí? Le dije que tendría que preguntarle a mi jefa. Él le guiñó un ojo. Lorna sonrió, apoyando su cabeza contra su muslo. Podríamos usar el dinero. El techo necesita alquitrán. No necesitamos el dinero, Barrett dijo suavemente. Él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña bolsa de cuero. Él la abrió y vertió el contenido en la palma de Lorna. No era una pepita, era un anillo, una banda de oro rugoso y martillado, engastado con una pequeña pieza de cuarzo sin pulir que brillaba con una luz singular y feroz. Volví, él dijo, a la cresta. Encontré un trozo de la roca flotante en el arroyo debajo del deslizamiento. Lo martillé yo mismo. Lorna miró fijamente el anillo. Estaba hecho del oro que había matado a 3 hombres. Pero en las manos de Barrett había sido purificado. Ya no era codicia, era un regalo. Nunca te di un anillo apropiado, él dijo, su voz gruesa de emoción. Nunca te di un cortejo apropiado. Lorna deslizó el anillo en su dedo. Encajó perfectamente. Me diste mi vida, Barrett, ella dijo mirándolo. Me diste el cielo. Barrett se inclinó y la besó. Fue el beso de un hombre que había enfrentado al diablo y ganado. El pueblo de Bitter Creek todavía contaba historias sobre la bestia de los Bighorns. Ellos decían que era un fantasma, un espíritu de venganza que derribó la montaña sobre sus enemigos. Ellos advirtieron a los viajeros que no subieran a la cresta norte. Pero Lorna sabía la verdad. La bestia se había ido. En su lugar era un hombre, un padre y un esposo. Él era peligroso, sí, pero solo si la lastimabas. La historia de Lorna y Barrett nos recuerda que a veces los monstruos que tememos son los únicos capaces de salvarnos, y los verdaderos villanos a menudo visten la máscara de la civilidad. De un arreglo aterrador a un vínculo forjado en la sangre y la nieve, ellos probaron que el amor no es solo sobre palabras suaves, es sobre interponerse entre tu pareja y la avalancha. Si disfrutaste esta dramática saga del salvaje oeste, por favor pulsa ese botón de me gusta. Ayuda al canal inmensamente. No olvides compartir este video con otros amantes del romance y suscríbete para más historias épicas de amor, supervivencia y justicia. ¿Qué habrías hecho en los zapatos de Lorna? Déjame saber en los comentarios abajo.